Permítanme un minutico. Listo, muchachos. Continuamos en la fase de análisis. Hay unas cosas que aclarar. Tenemos plazo hasta el 20 de octubre para finalizar ya todas las actividades que tengamos pendiente de la fase de análisis. Algunas actividades les di plazo para este fin de semana, pero ya el 20 finalizamos la etapa de análisis. Es importante que todos los compañeros y los aprendices que estemos pendientes con actividades, por favor nos pongamos al día y finalicemos esas actividades, ¿sí? Ya pues los plazos se dieron, entonces por favor saquen el espacio porque ya el 20 se cierra y ya empezamos a hablar de planes de mejoramiento y ya empieza un poquito a complicarse la cosa. Es para que por favor tengan presente el cierre de estas actividades. ¿Listo? Entonces, muchachos, para esta semana damos inicio a la actividad de proyecto número 2, elaboración de la propuesta conceptual de la multimedia, con la actividad de aprendizaje número 5, que es definir el cronograma de trabajo teniendo en cuenta el tiempo, presupuesto, rentabilidad y gastos de acuerdo a la negociación con el cliente y estipulaciones del contrato, la cual cuenta con 2 resultados de aprendizaje, que es el número 40, es elaborar el cronograma de trabajo con base a los acuerdos de tiempo y presupuesto pactado con el cliente y crear la propuesta y o contrapropuesta que establezca detalles de rentabilidad, precios y compromisos con base en las políticas del cliente, financiamiento, presupuesto, objetivos e identidad corporativa. Cada uno de estos resultados de aprendizajes, para el caso del resultado de aprendizaje número 4, número 40, cuenta con la actividad inicial de foro de reflexión y la evidencia número 1, equipo desarrollador. Así como el resultado de aprendizaje número 3, se encuentra el informe técnico, presentación del cronograma, cuestionario, conceptualización de la propuesta y propuesta formal del proyecto. Bueno, muchachos, en esta etapa, sí, esta es la etapa como más crucial, que era lo que veníamos hablando de cómo voy a llegarle al cliente, cuáles serían mis propuestas, cómo voy a negociar, cuáles son los tiempos que voy a manejar. Entonces, aquí dentro de esta sesión vamos a empezar primero a revisar las actividades que tenemos, vamos a ir revisando el contenido y ya vamos a ir contextualizando cómo vamos a abordar a nuestro cliente, cuáles son las etapas o las fases que debo realizar y cómo voy a estructurar yo realmente mi proyecto. ¿Listo? ¿Alguien levantó la mano? Es que no quiero salirme de la presentación. Instructor, qué pena, sí, es que usted estaba explicando pero no estaba compartiendo pantalla. Bueno, bien. Gracias, tú. ¿Listo? Bueno, muchachos. Como les expliqué anteriormente, estas son las actividades, la actividad de proyecto de elaboración de la propuesta conceptual, a cual cuenta con 2 resultados de aprendizajes y las actividades propias que tienen estos resultados de aprendizajes, como las acabé de mencionar. Entonces, para dar inicio a esta sesión, tenemos el foro de reflexión de la actividad del proyecto número 2. Este foro de reflexión atiende a unas preguntas y a un video que debemos visualizar, ¿cierto? En este caso, vamos a aprovechar y vamos a ver el video, ¿cierto? Y vamos a socializar las preguntas para que ustedes tengan una mejor comprensión. Entonces, permítanme un minutico. Multimedia Public es una empresa de publicidad administrada por su único dueño, Fabricio. Él es quien realiza todas las funciones de su empresa, pero con algunas particularidades, que van desde no llevar registros de sus clientes hasta perder toda la información para sus proyectos publicitarios. En un día cualquiera, Fabricio recibe una llamada. Multimedia Public, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Somos Viñora Gacela y queremos una campaña publicitaria para nuestra empresa. Hola, claro que sí. Tomaré notas sobre los detalles. Fabricio toma nota en el primer papel que encuentra en su oficina.
Para el 2 de mayo necesitamos una lista de tareas en donde se evidencian las posibles fases del proyecto y determinar así un cronograma. Para analizar también la forma de pago, se necesita tener todo listo en las siguientes 6 semanas. Podemos hacer las fotos específicamente de las 7 sedes productoras entre los días de más producción. Para que todo salga mejor, son los últimos 3 días de la segunda semana de cada mes. Fabricio termina de anotar todo y deja la hoja en cualquier sitio. Al día siguiente, Fabricio se encuentra en su oficina desordenada, buscando el papel donde anotó los datos de la empresa Regacet, el cual no logra encontrar. Se ve preocupado. Fabricio llega a la empresa de vinos para recopilar la información que necesita. Veo que no hay procesos de embotellamiento y de producción. No, señor. Eso se hace otros días. Recuerdo haberle dado toda esa información. Discúlpeme, se me ha pasado. Vendré otro día si es posible. Días después, Fabricio recibe una llamada. Hola, somos Vino Regacet. Hemos esperado su llamada. Queremos saber el presupuesto que se necesita para la publicidad. Discúlpeme, por favor. Pensé que era para la otra semana. Mañana mismo se la haré llegar. Espero que sea así. De lo contrario, buscaremos otra empresa de multimedia. No tenemos mucho tiempo. Por favor, compártame el cronograma por Google Drive. Fabricio cuelga confundido. Fabricio y su primo están reunidos en la oficina. Gracias por haber venido. Sé que te ha ido muy bien en tu empresa. Ayúdame. Tengo mucho desorden y he tenido dificultades con los clientes. Lo primero es ordenar la oficina. Luego, lo mejor es hacer un cronograma de producción de actividades con base en los acuerdos del tiempo y el presupuesto pactados con el cliente. ¿Y eso cómo es? Bueno, es una especie de calendario de trabajo que hasta en Google Drive lo puedes crear. Principalmente debemos establecer la lista de tareas, debemos llamar al cliente de nuevo y reorganizar la información. Primero empecemos con la presentación del tema, luego con el cronograma de producción y actividades. También hay que tener en cuenta cuáles son los tipos de tareas a tener claras para no dejar de cumplir y agruparlas en fases. Construiremos también las relaciones entre actividades, para así marcar los pasos que necesita seguir dentro de todo el proyecto. Y ya teniendo esto, pasamos al Google Drive. Listo, muchachos. Entonces, ¿por qué me tomé el espacio de ponerles el video? Porque si bien o sea, el video también se encuentra explicado dentro del contenido multimedia, ¿sí? Pero la idea y la importancia de esto es que nosotros ya empecemos a entender qué tan relevante es para nosotros tener una correcta organización, porque algún día estaremos contratados en una gran empresa multimedia o tendremos nuestra propia empresa. Entonces, ¿qué es lo que busca este ejercicio? Mostrar la realidad de muchas empresas que porque son empresas pequeñas de pronto no son organizadas y por eso se pierden negocios. Entonces, desde un inicio, lo que hemos venido hablando, nosotros tenemos que empezar a organizarnos y tener claro nuestro objetivo y cómo lo vamos a realizar, que es lo que aborda dentro de este contenido, que es el tema de los cronogramas, el tema de los perfiles y la planeación, que es lo que vamos a ir revisando. Entonces, en la actividad número 1, que es la actividad de foro de reflexión inicial, ahí vamos a encontrar las preguntas. Yo ya lo activé, ya dos de los compañeros ya hicieron la reflexión del foro. Pero entonces, las preguntas son, ¿cuál es el mayor problema que se presenta en la empresa multimedia pública? ¿Cuáles son los requerimientos que el cliente Vino Regacet presenta a Fabricio? ¿Cuál es el compromiso que no cumple Fabricio a la empresa Vino Regacet? ¿Cuáles son los elementos que Efraín, el primo de Fabricio, le proporciona para mejorar los resultados de su empresa multimedia pública? ¿Cómo un tecnólogo multimedia en producción multimedia puede organizar el tiempo y las actividades cuando desarrolla uno o más proyectos simultáneos? Muchachos, este tema que estamos abordando es un tema muy importante
porque nos enseña a todos, ¿sí?, incluyéndome, a tener el correcto uso y manejo de nuestro tiempo, de cómo vamos a organizarlos y cómo vamos a intervenir nuestros espacios, ¿sí? La verdad, el gran problema de muchos de los desarrolladores o diseñadores o ingenieros es el tema de la correcta planeación y uso del tiempo. Recuerden, muchachos, cuando nosotros emprendemos un proyecto, debemos hacer una previa planeación, conocer el mercado, conocer qué es lo que yo requiero, en cuánto tiempo lo puedo ejecutar, ¿sí? Entonces, en este contenido vamos a encontrar varias cosas para poder entender de una manera más idónea estas situaciones. Continuando con eso, tenemos la actividad de proyecto 2, la evidencia número 1, que es los equipos desarrolladores, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el contenido multimedia y cómo son los perfiles que se requieren para un equipo desarrollador, ¿sí? Y cuáles son las competencias o actitudes que ellos deben tener para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Igual dentro del contenido se encuentra una actividad que es una actividad interactiva que se debe revisar previamente el contenido, ¿sí?, para poder hacer pues esta actividad correctamente. Eso está dentro del material multimedia, que ya vamos a hacerle un pequeño repaso para que ustedes lo tengan en cuenta. Adicional a esto tenemos el foro, informe técnico, presentación del cronograma. Entonces, dentro de ese foro, no lo he programado, tengo que programarlo ahorita, participe de manera activa y argumentativa en el foro, informe técnico, presentación del cronograma, determinar los perfiles que se requieren para el desarrollo del proyecto, desarrollo del proyecto seleccionado, el equipo desarrollador, definición del cronograma de producción, teniendo en cuenta las fases de investigación, desarrollo y entrega o finalización. Entonces, como les venía comentando, muchachos, dentro de la actividad de proyecto 2 que busca que nosotros ya pongamos a prueba y contextualicemos todo eso que vemos, toda esa previa recolección de información de nuestro cliente, el target específico, y cómo vamos a darle manejo al cliente, cómo lo vamos a presentar, cuáles son las actividades que vamos a realizar, propuestas, ¿sí? Todas esas incógnitas que se van generando a la medida que vamos desarrollando nuestras actividades. También dentro de ese informe técnico presencial del cronograma, ¿sí?, tenemos la evidencia número 2, que es el informe técnico presentación del cronograma. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Dentro del contenido de la actividad proyecto número 2, nos explican los cronogramas de planeación y los cronogramas de proyecto y los cronogramas de actividades y cómo nosotros debemos realizarlo mediante la herramienta Google Drive. Entonces, como para hacerlo más sencillo, la idea con esto es que ustedes conozcan qué es un cronograma de proyecto, qué es un cronograma de actividades y cómo vamos a hacer esa correcta planeación. Igual, pues, me atrevo a decir que todos los presentes manejamos Excel. Y dentro de Google Drive encontramos esta herramienta que nos va a permitir a nosotros desarrollar las actividades del cronograma, pero así, adicional a eso, pues, yo traje esta pequeña presentación de SliceGo, que son ejemplos de cómo es un cronograma, desde el más sencillo. Eso son cronogramas, por lo menos en un calendario solar. Tenemos los diferentes tipos de presentación, las fechas. ¿Qué pasó? Ok, sí. Y cómo o sea, esto que traigo aquí son pequeñas infografías para los calendarios para que ustedes tengan ideas. Igual eso dentro de la presentación, ustedes, Alexis, señor. Profe, buenas noches. Bueno, ese cronograma, ¿a qué hace referencia exactamente? A las actividades que ustedes han venido desarrollando. ¿Qué es lo que buscamos en este cronograma? Que ustedes ya están de cara al cliente. Entonces, la actividad 1 que acabamos de en el foro de reflexión es que a ustedes ya los están contactando un cliente para decirle, vea, necesito una campaña publicitaria, ¿sí? Entonces, nosotros dentro de las actividades que vamos a realizar de los proyectos que ya hemos venido elaborando, como hablábamos ayer, entonces nosotros ya vamos a tener un cliente y cómo lo voy a presentar, cuál es mi plan de trabajo, cuál es mi cronograma, cuál es mi presupuesto. Ustedes ya deben ir aterrizando lo que ya tenemos, ¿sí? En el caso de un producto, en el caso de un servicio. En el caso, perdón, ¿alguien más levantó la mano?
Duván. Sí, señor. O sea, para tener, digamos, como un orden de planes y objetivos a cada proyecto multimedia es lo que se quiere dar a entender, instructor. Claro, entonces, vean, muchachos, para darle claridad a todos, a Alexis y a los compañeros. Nosotros desde que empezamos la formación estamos hablando de la recolección de la información del cliente, de la recolección de los datos, del brief, de cómo vamos a atender todos esos requerimientos, ¿cierto? Ahora bien, nosotros desde que vamos empezando este tecnólogo multimedia, si ustedes van mirando, se va desarrollando de manera secuencial, a razón de que nosotros al final entreguemos un producto como ya lo hemos venido realizando, pero también vamos a mirar las fases de cómo lo debo planear, cómo Bueno, profe, yo concuerdo con Alexis y quería, no sé, decir que es como una checklist que tú vas viendo, bueno, las fechas, como tal, qué es lo que tienes que presentar y pues para mantenerte organizado y siempre estar al día con tus cosas. Listo, Sandra. Sí, profe, buenas noches. Pues yo concuerdo lo que dicen mis compañeros, es como la planificación. ¿Cuál es el ejercicio de hoy? Revisar todas las actividades para darles a ustedes un pequeño brochazo de lo que vamos a realizar, y a la medida que vamos nosotros desarrollando, vamos contextualizando todo. Igual todas esas actividades finalizan el 20 de octubre para que por favor las tengan presentes. Viene el informe técnico, presentación del cronograma, material complementario, eso se los voy a compartir ahora. Tenemos informe técnico, presentación del cronograma, entonces traigo los ejemplos que ya iremos ahorita a revisar. ¿Cuál es la idea de esto? Que ustedes sepan cómo realizar un cronograma, ¿sí? Que hay actividades que no inician hasta que otra finaliza, hay actividades que trabajan en simultáneo, ¿sí? Todas esas cosas que de pronto realizamos pero que no vemos o que desconocemos, ¿sí? Por la experiencia previa que nosotros tenemos. Tenemos foro, la parte del foro, informe técnico, presentación del cronograma. Aquí traigo unos ejemplos, ¿sí? Tenemos cuestionario contextualización de la propuesta. Tenemos propuesta formal del proyecto y la propuesta formal del proyecto y el brief, ¿sí? En este tema, ¿sí? Lo voy a dejar ahorita para lo último, para que revisemos el material de apoyo. Les traje unos pequeños ejemplos también, como para que ustedes tengan una mejor contextualización de a lo que debemos llegar, ¿sí? Entonces, permítanme un minutico. Bueno, entonces, dentro del material de formación que encontramos en el portal del SENA, ¿cierto? Tenemos, bueno, está elementos para elaboración de una propuesta multimedia. Entonces, dentro del material de información encontramos cronograma de producción, cronograma de actividades, Google Drive, equipos desarrollador y presentación de la propuesta y contrapropuesta. Entonces, vamos a ir revisando el contenido de esto. Entonces, elementos de elaboración de una propuesta multimedia. Introducción. La adecuada planificación de un proyecto multimedia contiene dentro de sus aspectos fundamentales la formulación de las propuestas para elaborarlas. Se debe tener en cuenta elementos importantes como el diseño de los programas de producción y de actividades. En tal sentido, el presente objeto de aprendizaje está orientado a desarrollar competencias en el aprendiz que le permitan identificar dichos elementos y elaborarlos para que a partir de una buena propuesta de producción multimedia logre cumplir a satisfacción los requerimientos de sus clientes. Entonces, aquí viene el mapa conceptual de lo que contiene este documento. Entonces, lo que les estaba hablando inicialmente. Aquí viene el ejemplo de Fabricio, que fue el video que vimos ahorita. Ahí viene la representación del video, la contextualización y de lo que Fabricio debe mejorar y que no hace, que gracias a su primo logró solucionar. ¿Listo? Esto de Fabricio. Bueno, pero ahorita viene lo importante de esta etapa, de esta actividad, es que contextualicemos qué es un cronograma. Entonces, antes de empezar con las explicaciones,
me gustaría escucharlos, muchachos. ¿Quién me puede comentar a mí qué es un cronograma o qué entienden por un cronograma? Profe, Instructor, pues yo por mi parte. Alexis. El cronograma viene siendo como una agenda, ¿no? Como una bitácora donde uno puede organizar pues las actividades o cualquier tipo de proceso o procedimiento que se vaya realizando a través de una cronología o un tiempo, ¿no? Dentro de un marco referente al mismo. Bien. María, ya voy contigo, Iván. Bueno, profe, yo concuerdo con Alexis y quería, no sé, decir que es como una checklist que tú vas viendo, bueno, las fechas, como tal, qué es lo que tienes que presentar y pues para mantenerte organizado y siempre estar al día con tus cosas. Listo. Sandra. Sí, profe, buenas noches. Pues yo concuerdo lo que dicen mis compañeros, es como la planificación de las actividades que se van a desarrollar, los tiempos de entrega, como también tener un panorama claro de las actividades que se deben realizar y los tiempos determinados y las piezas que se van a entregar a lo último al cliente, desde la elaboración hasta la entrega. Súper bien, Sandra, muchísimas gracias. Duan, qué pena, ahora sí te escucho. No, pues ya mis compañeros ya lo dijeron todo, pues para aportar también hay que tener, digamos, como una buena idea y buenas estrategias para así mismo pues llegar a una buena conclusión y que el cliente esté satisfecho. Listo, Duan, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, entonces continuamos, muchachos. Entonces, esto es lo que ya, bueno, crono que depende del tiempo y grama de la letra, está en la, bueno, el cronograma, ¿cierto? Pero bueno, eso ya es como la explicación pues que ya les hice ahí en la presentación, pero lo que me interesa es que tengan presente esto. Entonces, tenemos el cronograma de la producción. El programa de producción se encuentra dividido por fases. Está la fase de investigación, que es lo que les estaba hablando, la fase de desarrollo y la fase de entrega. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un cronograma de producción a un cronograma de actividades? Que el cronograma de producción me abarca toda la actividad, todo lo que hemos venido desarrollando, ¿cierto? Como les dije anteriormente, nosotros antes de montar un negocio, sí, llámese las empanadas de la compañera que está en Medellín, o el centro de productos de bellezas del compañero que está en Bogotá, o de Yaisir que tiene su venta artesanal de cervezas en Chile, ¿cierto? Nosotros antes de empezar con este cronograma, hay una previa lluvia de ideas, hago una investigación, voy revisando, ¿sí? Y ya empiezo a generar este cronograma, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya hice mi investigación, ya voy a revisar qué es lo que necesito, cómo lo voy a hacer, cuál es mi producto o cuál es mi servicio, y luego ya empiezo en la etapa de desarrollo. Bueno, ¿cuánto tiempo me voy a gastar a eso? Hago mi línea de tiempo de qué actividades debo desarrollarlas para lograr esta actividad. Y viene la parte de entrega o finalización, que ya es como el cierre o conclusión de esto. Entonces, digámoslo de esta manera, cuando nosotros generamos un proyecto de producción, ¿sí? Nosotros, como bien claro lo vimos en el video, nosotros nos reunimos con el cliente, sea que nosotros abordemos o seamos contactados por el cliente, ¿vamos a qué? Vamos, atendemos su llamado, escuchamos cuál es su necesidad, ¿sí? Entonces, para el caso del ejemplo de la actividad de la fase 2, la empresa de vinos quiere generar una campaña multimedia. Entonces, si miramos en esta nueva etapa de socialización, ¿cuál es el objetivo o qué es lo que busca el ejercicio? Primero, aportarnos cuál es la manera correcta de abordar a un cliente, ¿sí? O sea, ahí de una vez de antemano ya les están dando lo que no debo hacer cuando estoy con un cliente.
como hablábamos ayer, yo tengo que estar preparado, tener claros los conceptos. Si me voy a ir a una cita, a una reunión de trabajo, lo mínimo que debo ir es bien presentado, llevar un lapicero, ¿sí? Una agenda pequeña. Si nosotros ya tenemos un cliente en específico y usted va a una reunión de negocios, pues usted tiene que ir preparado para recoger todo ese tipo de información. ¿Para qué? Para que no le suceda como lo que le sucedió a Fabricio en el ejemplo, que al otro día no tenía la información, no atendió a lo que le decía el cliente, y esto que genera que pueda perder un contrato, y eso también genera mala expectativa o bueno, una mala imagen ante los usuarios, tanto profesionalmente como empresarialmente. Entonces, en esta etapa lo que se aborda por parte de este contenido es cómo debemos desarrollar, cómo debemos planear, ¿sí? Ustedes ya hemos revisado el tema de los targets del cliente, como la presentación, los bocetos, el brief, toda esa recolección de la información y la importancia de definir mi cliente, mi público específico. Ahora ya viene una planeación porque ya vamos a entregar el producto o el servicio que vayamos a representar. Entonces, dentro de esto, pues contamos con el cronograma de producción. Adicional a eso, tenemos también el cronograma de actividades. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Dentro del cronograma de actividades nosotros encontramos tareas que trabajan en simultáneo o tareas que no inician hasta que otra finaliza, o tareas que, bueno, por ejemplo, en el caso del ejemplo, dependencia de fin a comienzo, que era lo que yo le decía, hay actividades que hasta que no finaliza una no puede iniciar la otra. Dependencia de fin a fin, una tarea no puede finalizar hasta que otra finalice. Esto es más que todo para los proyectos del PMO o la gerencia de proyectos, ¿sí? Donde muchas de las actividades trabajan en simultáneo, otras dependen de otras. ¿Sí? Vamos a buscar un ejemplo para que... Vamos a buscar un ejemplo de acá. Permítanme un momento. Si vieran mi pantalla, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una evaluación y formulación de un proyecto, contamos con un cronograma. Para este caso, que es un proyecto tecnológico, viene una etapa de estudios y diseños, que en el caso de nosotros fue la que hicimos inicialmente a esto, previa al boceto, previa al brief, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, aquí están las actividades en la parte... En la parte horizontal encontramos las actividades que se van a realizar: contratación de estudios y diseños, estudio de suelos, diseños eléctricos, diseños arquitectónicos, y en este caso la representación en tiempo que encontramos aquí son primer mes, segundo mes, tercer mes, ¿sí? Entonces ahí hay, por lo menos en el caso de la contratación, dura 2 meses, ¿sí ve que vienen esas actividades entrelazadas? Entonces los diseños vienen programados en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas actividades se realizan en simultáneo, ¿cierto? Y se realizan en el segundo mes con una duración de 1 mes. Entonces, en este orden cronológico, la etapa de estudios y diseños, ¿sí? De un proyecto, si ustedes revisan aquí, la duración es de solo 3 meses. Y muchas de las actividades trabajan en simultáneo, o como aquí en el documento lo decía, vean, hay algunas actividades, dependencia de comienzo a comienzo, una tarea no puede comenzar hasta que comience otra. En este caso sería el tipo de la contratación. Permítanme. Listo, tenemos dependencia de fin a comienzo. Se desarrolla cuando una tarea depende directamente de que otra no ha finalizado. Entonces, por lo menos acá, vamos a la etapa de implementación. Nosotros, hasta que no importamos, si ustedes mire, trámite de permisos, contratación, implementación e importación. En el caso de la importación es que la llegada de los equipos y el desarrollo de los contenidos, hasta que yo no tenga los equipos, ¿cierto? Como está reflejado acá, pues yo no puedo empezar en las otras actividades, y hasta que no finalice la importación, pues no me van a llegar los equipos, por ende no puedo empezar las instalaciones. Entonces, retomando el ejercicio, ¿qué es lo que busca esta actividad de proyecto número 2? Primero, que ustedes reconozcan que es un cronograma de producción, cuál es el cronograma de las actividades,
Y lo más importante, que ustedes empiecen a apropiar las herramientas online, en este caso el Google Drive, ¿cierto? Y que ustedes puedan empezar a desarrollar este tipo de actividades dentro de la plataforma. En este caso, no sé si todos tengan manejo del Google Drive o conozcan la herramienta, pero para fines educativos, si ustedes miran en sus correos Micena, en la parte de Google Drive encuentran la hoja de cálculo. Entonces aquí encontramos el ejemplo de hoja de cálculo sin título. ¿Qué es lo que pretende con esto? Esto es el Excel, pero manejado online, que ya lo han trabajado y lo han conocido. Claro que pregunto, ¿alguno no conoce o ha manejado esta herramienta en línea? En la de Google, sí, yo la he manejado, instructor. Listo. El resto de compañeros, si no dicen nada, es porque ya tienen el manejo de la herramienta, o por lo menos la identifican, ¿cierto? No, en ese caso, pues se sabe que hay que subir toda la información ahí, ¿no? A la plataforma como tal. Sí, señor. Pues ojo, oiga, y vamos a hacer una pequeña aclaración. Una cosa es, ¿cierto? A ver, miren mi pantalla. Una cosa es que yo cree aquí una carpeta y coloque ejemplo multimedia, ¿cierto? Esto todo el mundo ya lo conoce, ¿cierto? Y yo agarre, por ejemplo, este Excel. ¿Qué es lo que acaba de decir Alexis? Escritorio, ejemplo 1. Pues miren la importancia de esto. Yo sé que ya lo conocen y ya que más de uno lo hace, entonces, ojo. Una cosa es que yo cree el Excel acá y lo cargue, ¿cierto? ¿Por qué hago la salvedad? Porque aquí pues yo lo puedo manipular. ¿Sí ven? Y otra cosa es que yo lo cree acá, ¿sí? ¿Sí me entienden el ejemplo? A lo que quiero llegar es que tanto como crearlo en el Excel, ¿cierto? O editarlo acá, genera el mismo principio, el mismo objetivo, ¿sí? Solo que cuando yo lo creo aquí, pues creo la carpeta y lo comparto y puedo compartirlo con los compañeros o con las personas que yo quiero que puedan editarlo, ¿sí? Sí básicamente usted está diciendo, profe, que pues cuando hacemos los trabajos por las plataformas de Google, que son Excel y que traen las mismas que el computador, ahí lo que podemos hacer es trabajar grupalmente, pero desde cada uno editando las cosas desde su casa. Eso es la ventaja. Esa es la ventaja, sí, señor. Entonces, mire, yo tomé el ejemplo que nos comparte el compañero Duan, entonces es el mismo Excel que ustedes conocen. O sea, ¿por qué hice el ejemplo? Porque ese es el mismo Excel. Entonces, aquí le permite crear las celdas y se están a la izquierda. ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿qué les va a permitir a esto? Identificar esta herramienta y qué es lo que buscan con esto. Que cuando ustedes desarrollen sus trabajos y quieren compartirlo con alguien, entonces pueden trabajar en simultáneo y generar las actividades, ¿sí? Ese es el ejercicio o lo que se busca dentro de esta actividad de proyecto número 2, que ustedes asocien estas herramientas. ¿Listo, muchachos? Aquí viene el tema, un material complementario que les traigo. Hoy hicimos fue como el repaso general, ¿sí? Entonces continuemos con el material de apoyo. Ahora viene otra, esto ya la de la creación, lo que ya les acabé de hacer la explicación. La idea con esto es que ustedes generen su cronograma, lo editen y lo empiecen a desarrollar. Obviamente la información que está aquí es una información no tan profunda, ¿sí? Digámoslo de esta manera, pero a medida que ustedes van investigando van a encontrar. Igual yo ya les traje unos ejemplos también como para que ustedes se den pues el panorama del objetivo a lo cual que debemos llegar.
Adicional a esto, aquí también viene el tema del equipo desarrollador. Cuando hablamos del equipo desarrollador, es el equipo que va a conformar esas actividades de planeación, o sea, todas las personas que necesitamos para desarrollar las actividades. Entonces tenemos un director o líder de proyecto. Ojo, tengan presente muy bien esto, que para realizar la actividad interactiva, pues tienen que tener presente estas. Alguien levantó la manito. Alexis, señor. Profe, aquí me interesa lo siguiente. Bueno, para este proyecto GAES, si los dos compañeros que están allí en el proyecto tienen ideales diferentes, entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Se debe solamente enfocar uno de los dos proyectos o podemos trabajar en los dos proyectos simultáneamente? Pues Alexis, lo más recomendable es que si usted tiene un proyecto y tiene los objetivos claros, hágalo solo. Si va a trabajar en grupo, como usted lo acaba de decir, cuando vamos a trabajar en GAES, que vamos a trabajar en grupo y vamos a ir todos al mismo horizonte, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vale, yo voy a hacer y estoy trabajando en grupo con y vamos a salir con esto. O sea, van a entrar en un reproceso porque van a hacer dos cosas. La idea de trabajar en grupo, ¿cierto? Es que todos vayan hacia el mismo horizonte. Listo. ¿Listo? Bueno, muchachos, dentro del contenido, ¿cierto? Dentro del contenido, aquí nos viene la explicación de la parte del equipo desarrollador, que es el director o líder del proyecto. Aquí encontramos las cualidades o competencias las cuales debe tener cada uno de estos perfiles. Está el director de arte y producción, el escritor o guionista, el editor audiovisual, integrador multimedia, diseñador y programador. ¿A qué vamos con esto? Que dentro de estas actividades que estamos desarrollando, ¿cierto? Vamos a tener que nosotros, o sea, no solamente nosotros vamos a realizar todas las actividades. Claramente, cuando yo hago una formulación de un proyecto, pues yo me tengo que ir asesorando por otras personas, ¿sí? Sea el que me vende el producto, sea el que lo tiene acá, o sea, por ejemplo, en el caso de un servicio, un producto de belleza, muy distinto es la persona que lo vende a la persona que lo implementa, o sea, que lo utiliza, ¿sí? Entonces, todas esas cosas generan un equipo de trabajo, desde la persona que lo utiliza, desde lo que lo recibe, desde lo que lo distribuye, desde el que lo crea. Cada uno tiene un rol diferente, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que tener presentes todas esas variables y todos esos condicionales. Entonces, lo que se busca con esto es que ustedes vean que no es solamente sentarme y decir, no, yo necesito esto, sino que cómo voy a hacer la correcta planeación para poder intervenir el tipo de proyecto. O sea, aquí ya vamos ahondando un poquito más de qué es lo que yo de verdad necesito o requiero para llegar a una correcta planeación. Porque en última, lo que se busca con esto es que ustedes de manera más concienzuda conozcan la importancia de la planeación, ¿sí? No tanto el desarrollo del cronograma, sino la correcta planeación para que ese cronograma sea eficaz y eficiente, ¿sí? Porque pues usted puede hacer una planeación, pero si no es la correcta, pues usted va a incurrir en algún error o va a fracasar con conseguir la meta que se tiene propuesta. Por ejemplo, de los casos que yo conozco en planeación, por ejemplo, en el tiempo que yo estoy trabajando en refinería hace 10 años, 2011, estamos en 2021. Me acuerdo tanto que se hacía la compra de partes de los taladros, pero esos taladros obviamente no se consiguen en Colombia, entonces esa maquinaria se importa. Entonces empezaron a hacer las perforaciones, pero no tuvieron en cuenta la compra de los equipos, lo cual retrasó la obra como 2 meses más. Porque desafortunadamente cuando no hay una buena planeación, el cronograma se ve afectado y los tiempos de entrega, pues obviamente se van a ver afectados. ¿Y eso en qué representa? En tiempo y dinero, muchachos. O sea, cuando ustedes ya estén entrando en materia, van a ver que la importancia del tiempo es muy relevante, ¿sí? Porque yo necesito ser muy concienzudo y eficiente en lo que voy a realizar. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, ustedes les van a pagar 10 millones de pesos por hacer un proyecto, que se hace su planeación. Entonces, cuando nosotros formulamos un proyecto, hay una corresponsabilidad de las partes, tanto nosotros como desarrolladores, tanto del cliente. ¿En qué sentido voy? El cliente debe siempre entregarle la información y ser claro con ustedes como desarrolladores. Y nosotros debemos tener una excelente planeación y conocer los tiempos.
Desafortunadamente, muchas veces todo es a prueba y error, pero ya después de un tiempo, ¿sí? Usted ya conoce su medio, conoce su sistema y usted sabe en cuánto tiempo lo va a desarrollar. No es lo mismo ganarse 10 millones de pesos en un mes y entregar un excelente trabajo que ganarse 10 millones de pesos en 4 o 5 meses y empezar un reproceso, que es lo que sucede en muchos proyectos audiovisuales, cuando no hay una correcta comunicación dentro del cliente y el desarrollador. O sucede que el desarrollador dice, no, es que yo lo quiero así. O sea, bueno, muchachos, cuando uno tiene un cliente, ¿sí? Y hay una situación que es preponderante o predominante en la vida, es que muchas veces los clientes ya vienen con una idea prefabricada de qué es lo que quieren, que de pronto no es la mejor idea. Entonces hay que saber abordar al cliente, venderle una idea, mostrarle, ¿sí? Enrutar ese camino correcto, ¿sí? Entonces, ¿a qué vengo yo con esto? Porque es que esto ya es la realidad del día a día de uno como profesional. Si yo no hago una correcta planeación de mis trabajos, pues estoy perdiendo tiempo y a la final estoy perdiendo dinero. Cuando usted trabaja por proyectos, usted tiene que tener claros los tiempos, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca con esto? Y hay que hacer una previa planeación, hay que identificar los perfiles, yo ya sé qué personas se van a encargar de ciertas actividades y yo mismo me trazo mi cronograma y hago mi adecuada planeación, muchachos. Listo, sigamos. Bueno, esta es la parte interesante de lo que yo les estaba hablando. Propuesta y contrapropuesta. Entonces, vean. Cuando yo hago una propuesta, ¿sí? Entonces viene, ¿quiénes somos? Descripción de los requerimientos del cliente, plano, estrategia de desarrollar para una solución. ¿Por qué el cliente debe elegirnos? Entonces, como hablábamos anteriormente, nosotros tenemos que tener siempre claro el target o el objetivo a lo que le estamos apuntando, o el cliente que sí. Normalmente uno tiene identificado un mercado, en este caso, en el caso mío, pues uno ya tiene identificados ciertos sectores donde puede haber oportunidades de negocio. En este caso, ¿qué es lo que hace uno? Entonces, ¿quiénes somos? En este apartado se debe mostrar las capacidades y fortalezas que se tienen en el mercado. Descripción del requerimiento del cliente. Se debe dar de acuerdo a las investigaciones que se hizo del cliente, una descripción de cada una de sus necesidades. Plan, estrategia de desarrollar y por qué el cliente debe elegirnos. Entonces, yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Relacionado de cómo uno se presenta ante un cliente. En este caso es un proceso de consultoría. Permítanme. ¿Dónde está? No lo veo. No. Ok. Vamos a convertirlo. Si bien esto es una propuesta de una consultoría, es clara y concisa, entonces viene el objetivo, ¿sí? Consultoría técnica administrativa del municipio de Urania, Norte de Santander, para la implementación de un proyecto CIES, los alcances, ¿sí? La normativa, las resoluciones, el desarrollo de la propuesta, ¿cierto? Y lo que hablábamos del compromiso de las partes. En este caso, los casos de éxitos que uno maneje. ¿Listo? Entonces, a poco nosotros vamos a ir revisando, vamos a ir conociendo cómo vamos a hacer la correcta representación de la información. Entonces, bueno, y hay algo muy interesante que se me pasa, y es que normalmente cuando nosotros vamos a tener un cliente, ¿sí? O una propuesta, por ejemplo, el caso de los 10 millones de pesos, ustedes saben que como todo buen colombiano, como toda buena persona, uno hace una propuesta y siempre el cliente le va a decir, no, tengo tanto o puedo manejar tanto, pues entonces usted lo que hace es empezar a mirar los precios del mercado, ¿sí? O sea, normalmente uno sabe, Pepito, Jolancito y Perenceno son mi competencia, ya los tengo identificados y hace usted un pequeño estudio de mercado. ¿Por qué? Porque cuando usted tenga a su cliente y usted le diga, no, mire, yo le cobro 10 millones de pesos por ese trabajo, entonces él va a decir, no, a mí no me sirve. Entonces ustedes deben manejar un margen o un colchón. En este caso, aquí en el contenido se habla de un 30%, ¿sí?
que es el tema de la contrapropuesta. ¿Por qué se habla de contrapropuesta? Porque siempre los clientes le van a decir, venga, mire, tengo este margen o puedo manejar esto, ¿sí? Entonces, ¿eso qué es lo que busca? Atender las necesidades del cliente, ¿sí? O sea, normalmente, por ejemplo, vaya usted a comprar un pantalón o una camisa y dice 200,000 pesos y uno va y le dice, no, tengo 150. Entonces el man le dice, listo, yo se la vendo. Entonces usted siente como, bueno, negocié, soy muy bueno negociando. Dámoslo de esta manera, nosotros tenemos que tener un rango, un margen para que el cliente, para que tanto uno y el cliente puedan negociarlo, ¿sí? Y todos queden a un feliz término. Y el cliente pues también va a decir, bueno, el hombre se deja hablar y pues también permite los espacios de márgenes y poder negociar esa frase. Bien, muchachos. Y ya, pues, este es el material como tal. Pero bueno, muchachos, vean, ¿qué es lo que estamos buscando con esto? O sea, el material pues es como más preciso, más claro, hay que hacer una preinvestigación. Pero yo sé que lo que ustedes buscan siempre es cómo lo voy a hacer, cómo lo debo representar. Entonces, hay una aplicación que se llama Coders, ¿cierto? Le da 15 días de gratis, pero es una aplicación de paga. Pero yo me busqué estos ejemplos. Creación de identidad corporativa de tecnoinnovación. Pues lo que hablábamos. Un mensaje especial, ¿cierto? Que es una marca. Pongámonos en marcha. ¿Qué haremos? ¿Sí? Miren que esto al final parece una infografía, la propuesta económica, ¿sí? O lo que hemos desarrollado del BRIS. ¿Sí? Y lo que yo les decía ayer, hay mucho contenido que podemos utilizar, ¿cierto? Para generar este tipo de conceptualización. En este caso es un trabajo del 2018, pero yo me puse juicioso y son maneras de presentar al cliente. Eso es un desarrollo multimedia y si miren la presentación, es como un brief, básicamente, ¿sí? Pero aquí viene representado todo. Este otro, que son las fases de ejecución, este es el rediseño de aplicaciones móviles. ¿En qué consiste el proyecto? Actualmente vuestras aplicaciones tienen serios problemas. Fase del trabajo, la investigación, el diseño, el prototipo, hacer el test en las partes más importantes del proceso, las fases de ejecución, o sea, estos son los tiempos, este es el cronograma, pero si ustedes miran con esto, pues tiene diferentes tipos de representaciones, ¿sí? Esto, bueno, viene el tema de la propuesta económica, y si ustedes revisan, pues son maneras de abordar a un cliente de una manera un poquito más llamativa, ¿sí? Y en último caso, pues nosotros como tecnólogos multimedia, eso es lo que necesitamos, impactar al cliente con propuestas innovadoras. Listo, muchachos. Igual esto se los voy a compartir ahora con la presentación. Y obviamente los links y viene todo ahí bien estructurado. Bueno, muchachos. Duan, señor. Aló, Duan. Sí, instructor, yo le iba a preguntar algo, pero ya la inquietud ya con la explicación, entonces ya está bien. Bueno, Duan. ¿Alguien más levantó la manito? ¿No? ¿Nadie más? No, es que Duan de todo y más. Listo, muchachos. Entonces, la actividad o la socialización para la próxima sesión, vamos a ahondar más en estos temas. La idea de hoy era hacer un pequeño repaso, mirar unos contenidos, darle un ejemplo, ¿cierto? Para que ustedes hagan la previa investigación, conozcan el material, miren los videos, apropien el conocimiento y de esta manera también me hagan las consultas y requerimientos que tengan, ¿sí? Que me parece muy importante darle solución a lo que ustedes requieran. Entonces, por mi parte, la sesión de hoy ya se buscaba era hacer un pequeño barrido de lo que vamos a empezar a revisar. Sandra. Sí, profe, una pregunta. Su merced habla acerca del proyecto que debemos desarrollar, ya sea individual o grupal.
Sí, a mí me gustaría saber cuáles son los lineamientos que debemos tener en cuenta para poder presentar ese proyecto y los tiempos de entrega también. Bueno, Sandra, los lineamientos están revisados en la guía número 2 de esta etapa de proyecto, de la actividad de proyecto número 2, ¿cierto? Ahí vienen los parámetros. Yo lo que hice en la presentación, puedes abordar cada una de las actividades que vienen dentro del proyecto. El lineamiento, pues, para darle mayor calidad, Sandra, es tomar las actividades que ustedes ya han venido realizando y empezar a buscar el ejemplo del cliente, tomando como referente la actividad del foro inicial, ¿sí? Y cómo voy a hacer la representación de mi producto, de mis servicios. Y los tiempos de entrega, Sandra, la etapa de la fase 1 finaliza el 20, a lo cual nos deja una semana, 2 semanas mal contadas. ¿Sí me hice entender, Sandra? Instructor, toda la fase 1, perdón, toda la fase 1 finaliza el 20 y no importa, digamos, las actividades de inglés. No, eso no tiene nada que ver, pero igual yo mañana voy a reiterar, porque es que no lo ha asignado el instructor. O sea, a ver, yo soy el instructor líder del tecnólogo multimedia, ¿sí? Y el resto de compañeros y colegas son los instructores transversales. Actividades, como bien lo dice, transversales se pueden ir desarrollando a la medida que vayamos avanzando, Duan, ¿sí? Pero pues para no tener ningún inconveniente, teniendo presente que nosotros, o sea, ustedes conmigo van hasta, creo que es hasta el 21, hasta el 15 de diciembre, mentira, sí, nosotros vamos hasta el 17 de diciembre con el favor del Señor, si nos lo permite. ¿Qué quiere decir eso? Que la fase 1 finaliza el 20 de octubre, empezamos con la fase 2 y de ahí entramos a un receso, a un periodo de vacaciones y ya ahí sí esperamos que con el favor del Señor continúe con ustedes para la vigencia 2022 o en su defecto llegará otro compañero a retomar la formación con ustedes. Recuerden, y por eso soy tan reiterativo con ustedes, yo califico y dejo todo listo, por favor, ponernos al día con todas las actividades. No esperan hasta el último día, porque después de que yo entregue la ficha y haga los reportes, y si yo no regreso para la vigencia 2022, pues ustedes se van a meter en un engorre con esas calificaciones, ¿sí? Porque como ustedes saben, nosotros vamos y si continúa el otro instructor, pues él es el que va a empezar. Entonces empiezan los reprocesos, los planes de mejoramiento y bueno, es una canción ahí bien larga.